指導しにね来てるんだって来てるんです。むぎわBienvenidos al arco de Whole Cake Island y quiero empezar diciendo que este es el arco más creativo por lejos de todo One Piece. Aquí el mangaka voló en imaginación hasta las nubes. Sabíamos que tenía esta capacidad en la creación, lo he dicho constantemente. Tiene una genialidad única para crear historias de orígenes y para diseñar personajes. Al inicio pasándose de ridículo en algunos casos, pero a través de los años consiguió una madurez que repercute en este arco. Se nos presenta una isla que ni bien empieza nos dan esta introducción con un musical que es una belleza. Esto es completamente una locura la manera en cómo empieza este arco. Me hacía recordar bastante a Alicia en el País de las Maravillas, todo este musical con árboles que cantan, plantas con rostros, objetos con vida y una banda sonora de la puta madre. Se nos presenta a la primera emperadora que veremos con bastante tiempo en pantalla, y hay mucho para hablar de ella. Es increíblemente poderosa, de hecho Luffy ni siquiera tiene el nivel para enfrentarse a ella. El personaje desde su construcción en sí es alucinante, iniciando con su historia. Como bien sabemos, en su totalidad One Piece ve sus historias de orígenes como historias trágicas y traumáticas, en la mayoría de casos. Pese a que la vida de Big Mom tiene sucesos trágicos, no es esto lo que la convierte en villana. Es una persona caprichosa, rencorosa, engreída y errática emocionalmente. Su inestabilidad emocional genera que sus acciones sean aleatorias, y aquí entra el factor de la familia, porque sabemos que quienes la siguen comparten sangre con ella. Y es bastante interesante porque ni siquiera hay necesidad de desarrollar tanto a estos personajes, porque obviamente sabemos que la van a seguir por el mismo hecho de que es su madre. Por eso vemos que su familia conoce de sus ataques de ira que tiene. Todos estos personajes de la tripulación de Big Mom están perfectamente bien justificados y también muy bien creados, con ciertos orígenes de los antagonistas principales que podemos ver en pantalla, donde vemos cierta inocencia en su infancia y cómo por distintos acontecimientos en la vida terminan siendo lo que hoy en día son. Ese es el caso de Katakuri, Broly y Pudding, siendo antagonistas que hasta cierto punto te caen bien, sobre todo Pudding, que es un amor y se logra convertir en una aliada. El diseño de personajes en este arco es de 10. Solo basta ver cuando aparece toda la tripulación de Big Mom para iniciar la persecución. La cantidad de personajes que hay tan pintorescos y diferentes uno de otros es sublime. En la boda podemos ver esto también, perfectamente elaborado. Pero todo esto no sería posible sin la temática que maneja la isla. Esta era la oportunidad para crear a cuanto personaje bizarro desee y el mangaka no defraudó. Después tenemos a estos otros antagonistas que son los hermanos de Sanji. Se nos presentan como malos al inicio, pero de cierta manera terminan aliándose con nuestros protagonistas sin perder su esencia. Nuevamente tenemos la creatividad a tope con estos personajes. Un diseño estilo Power Ranger que sí, tal vez no sea muy creativo, pero ¿observan dónde viven? Eso sí que es creativo. Una ciudad que se transporta por el agua y que se puede dividir y que también está siendo movida por caracoles gigantes. Una locura. Son un ejército perfecto, los superhombres de este anime, y es brutal cómo les coges cariño habiendo sido presentados de una manera muy despreciable a la mayoría de ellos. Como he dicho, brillante, sobre todo la evolución que tienen en su relación con Sanji. Por otro lado, tenemos a los otros antagonistas, otro de la peor generación que aparece aquí y que nos muestran nuevamente que estos personajes son tridimensionales. Ya que no es malo por ser malo, todos y cada uno de ellos tienen sus razones muy bien justificadas por las acciones que cometen. Todos quieren el One Piece, y lo conseguirán a su modo. Capote lo intentó aliándose con Big Mom, y llega a querer a su hija y esposa, detalles muy relevantes para demostrar el tipo de personaje que es. Según las circunstancias, termina decidiendo qué acciones tomar, como el aliarse con Luffy. Comprendemos el porqué del comportamiento de su esposa, hija de Big Mom. Al igual que Pudding, todos conocen que su madre es malvada, y que en cualquier momento pueden morir. Ahora, hablemos de los Mugiwara. Luffy con su mejor batalla que ha tenido en el anime, por supuesto me refiero al enfrentamiento contra Katakuri. Ninguno esperaba esta batalla, o al menos la duración que tiene, porque son muchísimos capítulos. Uno pensaba que se enfrentaría a Big Mom, ¿verdad? Y aquí es donde entra el punto negativo del arco. Para mí, es el hecho de que en varios momentos se pudo matar a Big Mom, y no lo hicieron. Porque además dura casi 100 capítulos los acontecimientos de este arco. Siento que se desperdició. La oportunidad de acabar con un emperador de una manera un tanto espontánea e inesperada hubiese sido la gran sorpresa para los que vemos el anime y para el mundo donde este transcurre.
Pero el punto negativo va más allá de esto, porque sería aburrido volver a ver un arco de estas magnitudes con tantos capítulos donde Big Mom sea nuevamente el centro de atención, porque ya hemos visto su isla, su tripulación, conocemos a todos. Entonces tendría que ser un arco netamente de batallas, pero por eso mismo, ya los vimos combatir a todos. Por ende tendrían que evitar que se repitan las batallas. Katakuri tendría que enfrentarse a otro personaje, pero aún así ya lo hemos visto luchar por muchísimos capítulos. Sabemos todas sus habilidades, al igual que el resto de sus hermanos. Personalmente hablando, yo ya no le veo sentido hacer un arco nuevamente con Big Mom. La única manera que lo veo es que esta Yonkou aparezca con toda su tripulación en un arco donde se enfrenten a otro emperador, como cuando se dirijan a la isla Wano, por ejemplo. Este punto no es negativo para el momento, sino para un futuro, cuando toque eliminar a Big Mom. Según como la enfrente mangaka, dependerá si la decisión de no derrotarla aquí sea buena o mala. Para que entiendan a lo que me refiero, tomo de ejemplo estos animes Spokon donde se enfrentan al mismo equipo. Normalmente, a no ser que saquen nuevas habilidades, estos enfrentamientos se vuelven aburridos. Pero no creo que en tan poco tiempo los Mugiwara y Big Mom junto a toda su tripulación evolucionen tanto. Todo este clímax desde Dressrosa hasta el momento lo está haciendo bien a Eiichiro Oda, así que le daré el beneficio de la duda. Por el lado de Nami se luce bastante, es el soporte de la tripulación en este arco y utiliza nuevamente su audacia con el Vibre Card de Lola para salirse con las suyas. Siendo esto de la Vibre Card otro gran ejemplo de lo bien estructurado que está este anime. Porque ese Vibre Card nos lo plantean cientos de capítulos atrás. Con esto me reafirma Eiichiro que él tiene los acontecimientos planeados de todo lo que ocurrirá desde un inicio. Tiene una proyección a futuro muy bien desarrollada. Otro de los nakamas que vemos brillar es Brook, y se roba el arco en lo absoluto. Se necesitaba que brillara él, porque desde Thriller Bark que no lo vemos con tanto protagonismo. Muchos de los acontecimientos más importantes en este arco son gracias a Brook, desde robar el Poneglyph hasta romper el retrato de la madre Carmen. Brook se roba el protagonismo definitivamente pese a que este arco va de Sanji, y aquí quiero hablar de él, porque este es su arco. Es genial cómo le introducen una historia trágica a una historia trágica que ya existía. Todo este rollo con sus hermanos es muy pesado de ver. Este arco lo carga desde el punto emocional, ya que casi ni lucha. Su relación con Pudding, creo yo, es la mejor pareja que he visto en One Piece hasta el momento, o al menos al que más han desarrollado. El ver a Sanji rechazar a una mujer era algo que parecía imposible para cualquier espectador, pero esto demuestra la madurez que tiene este personaje, y el cariño que le tiene a su tripulación. Por otro lado tenemos esta subtrama de Pudding que se veía como un monstruo, y a Sanji que consigue enamorarla con este simple pero importante gesto que es el quererla como es. Luego de esto ya vemos el cambio radical de Pudding, y con estos cambios de personalidad que la hacen más graciosa y a su vez entrañable. El que vuelve a aparecer después de tiempo es Jinbe, que desde la isla Kyojin no se volvía a reunir con los Mugiwara, y podríamos decir que ya forma parte de la tripulación, ya que renuncia al servicio de Big Mom. Así que démosle la bienvenida. Como lo había dicho, Jinbe se había ganado desde Marineford su puesto como parte de la tripulación de Luffy. Era necesario esto, ya que estamos entrando al tramo final de la serie, y Jinbe tiene que ser partícipe de estas batallas. Luego tenemos estos dos personajes que vinieron de la isla Zou y consiguieron bastante protagonismo. Una es Carrot, que yo no entiendo cómo hacen para diseñar estos personajes y darles tanta sensualidad. Solo miren ese diseño, está sabroso. Ya con su personalidad tierna nos había robado el corazón, pero con esa transformación nos volvió loco. Porque además está bien justificado, ya que en el arco Zou nos lo habían dicho, que se transformaba al ver la luna llena. En muy pocos capítulos tiene el cariño de todos los espectadores. Por último, tenemos a Pedro, un personaje muy interesante y que se vuelve importante, ya que muere. Por fin alguien muere, y esto es un punto positivo, ya que el sacrificio que obtuvo al final le dio un valor tremendo. En este arco hemos tenido muertes, y muertes diferentes. Antes de este arco solíamos tener a personajes que fallecían, muy pocos, pero ocurría, y se les daba bastante tiempo para intensificar el momento dramático de su muerte. Pero aquí, por la misma situación que están siendo perseguidos, las muertes son muy rápidas, y le dan poco tiempo para sentirlo. Como la de Pound, el padre de Chiffon y Lola, que tiene una muerte súper trágica, muere sin cumplir su objetivo de vida, ya que fallece sin que su hija sepa quién era él. Unas escenas con mucha crudeza, al igual que la muerte de Pedro, que apenas si se llega a asimilar antes de que los estén atacando de nuevo. De hecho, todo esto se ve reflejado en cómo termina el arco. No hay el típico festín que solemos tener al final de las sagas. Todos los Mugiwara terminan desorientados. Tenemos a Pecons desaparecido y la sorpresa de nuestros protagonistas al conocer el verdadero poder de un Yonkou. No solamente el poder individual, sino también el de su tripulación. Aquí nos demuestran que no había manera en la que Luffy venciera únicamente con la tripulación de su barco. Eran necesarias estas alianzas que ha forjado si se planea derrotar a un Yonkou.
Aquí lo vimos porque fue una misión pequeña de infiltración. Eran un poco más de 5 personajes que se infiltraron y terminaron saliendo prácticamente una docena de allí. Sin contar obviamente la tripulación de Capote que está dentro de su cuerpo. Podíamos ver lo realmente arrinconados que estaban, era asfixiante la situación. Ni siquiera en Enies Lobby se llegó a sentir tal punto de desesperación de no poder salir de ahí, salvo los últimos minutos cuando ya rescataron a Nico Robin. En este arco están en constante ataque, se encuentran perdidos, escapan de unos enemigos y aparecen otros. Luego llega Big Mom, modo Psycho Killer, y si no hubiese sido por el sacrificio de Pedro no lograban escapar. Hemos llegado a un punto del anime donde para poder superar estos momentos van a tener que haber sacrificios. Así que probablemente a partir de aquí veamos más muertes seguidas. De hecho, en algún momento pensé que Brook iba a morir y casi se me detiene el corazón. Antes de terminar, quisiera mencionar otro punto negativo que me causa muchos interrogantes. ¿Cómo van a hacer para salvar a Seth? Porque nos dieron a entender el gran poder que tiene Big Mom, la capacidad que tiene de llegar a tantos lugares en tan poco tiempo. Habló mucho de su influencia en el mundo, lo cual me hace regresar al interrogante. ¿Cómo lo van a salvar? Siento que ahí el mangaka falló, pero a comparación de todos los puntos positivos que tiene este arco, queda prácticamente desvaneciéndose este elemento negativo. Nos aproximamos a Wano y seguramente se acercan muchas de las batallas más épicas que veamos, como también algunas posibles muertes. Espero con muchas ansias esto y posiblemente derroten al primer Yonkou. Como siempre, no se olvide de decirme cuál fue su personaje y momento favorito de este arco. El personaje es fácil. Brook no para de conseguir hazañas y se luce en cada momento que aparece. De momentos está muy difícil porque hay genialidades en este arco, pero me quedo con la batalla de Luffy contra Katakuri, porque sí, bueno, es una batalla súper larga y además tiene una nueva transformación. Aunque igual quiero resaltar los huevazos que tiene Brook para enfrentarse a Big Mom él solo y ser su pesadilla prácticamente todo el arco. Y eso fue todo, amigos, no se olviden dejarme sus comentarios de qué tal les pareció este arco y si desean que les reseñe su anime favorito pueden contribuir en el Patreon, así me ayudan a mejorar el canal y de paso les hago una reseña especialmente para ustedes. Gracias por todo y nos vemos hasta la próxima Polireseña.